y sé que han venido hermanos quizás con luchas, con salud, con problemas de salud o otros problemas, pero han venido, eso es lo importante. Usted no se quede porque no tiene ganas de venir, usted venga igual. No le haga caso al diablo, ¿verdad? Yo no tengo ganas de ir a la iglesia, no, no, no. Hágale caso a Dios. Y después que uno se va de la casa de Dios, dice, qué bueno que obedecí al Señor. Hay que obedecer al Señor, ¿verdad? Y no hacerle caso al diablo, ¿no? Y siempre vamos a llevarnos algo precioso para nuestra vida espiritual, para nuestro corazón. Bueno, Priscila nos va a ayudar para poner acá un pequeño bosquejo que se hizo a último momento, pero le agradezco mucho a ella para tener una guía, ¿no? Vamos a abrir Colosenses capítulo 1, versículos 1 al versículo 6. Les invito a ponernos de pie para leerlo, ¿les parece? No sé si ahí está el texto y todo, pero estamos completos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Tomen asiento. Muchas gracias, pues ya han orado por la palabra. Bueno, muy bien. El título de este mensaje, hermanos, a los santos y fieles, es una carta que perfectamente Pablo podía haber enviado a esta iglesia local. Santos y fieles. Y como leímos acá en la palabra de Dios, los santos, dice la palabra en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, una iglesia local. Es importante que Pablo destaca el hecho de que se envíe una carta a una iglesia local, a un grupo de hermanos. Y la forma que Pablo los caracteriza a estos creyentes son santos y fieles. Ese creo que está bien el título ahí, por ahí va a aparecer, santos y fieles. Eso, hermanos, es algo, dice mucho de una congregación, ¿verdad? Porque no somos los santos de los últimos días, como hay por ahí en una iglesia, que se llama así. Usted es un santo porque la gracia de Dios obró en su corazón. Y santo quiere decir puesto aparte, santificado. Nosotros aquí mismo esta carta, esta epístola nos muestra cómo una persona pecadora, condenada, que vive en la oscuridad, que vive en las tinieblas, que es rebelde delante de Dios, que está distanciada de toda cosa que pueda acercarle al Señor, es como dice Pablo también, creo que en Efesios, lejos de Dios y sin esperanza, rumbo a una condenación eterna, Cristo Jesús, que es la palabra viva, que es el Evangelio, que es la verdad absoluta, que es el camino, la verdad, la vida. La palabra de Dios llega al corazón de esa persona, ¿verdad? Despierta, ilumina la conciencia, le da convicción de pecado, porque hay muchas personas que se convierten por emocionalismo, o levantan la mano, o pasan adelante, ¿verdad? Pero el cristianismo, la conversión no es emocionalismo, es una conversión genuina del Espíritu Santo, hay una convicción profunda, verdadera del pecado en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces, hay algo que se pasa, se omite, se pasa por alto, ¿no es cierto?, hoy en día, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, la convicción profunda de que nosotros hemos ofendido a un Dios santo, 3 veces santo. Entonces es la oportunidad preciosa que Dios le da al pecador para arreglar las cuentas con el Señor. Y creo que todos los que estamos acá hemos aprovechado esa oportunidad en nuestra vida. Hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor.
como dice la Biblia, venid y estemos a cuenta. Este libro de Colosenses, yo quiero mostrarle, hermano, cómo Pablo destaca algo importante que la iglesia local, la iglesia como él la denomina, santos y fieles, debe de tener presente siempre, ¿verdad? Porque nosotros no somos una organización humana, una organización de filantropía, que hacemos buenas obras, un club político, un club social y deportivo, nada de eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros en particular, uno de otros. Y tenemos que ver por el bien del otro, dice la palabra de Dios, ¿no? Incluso el libro de Corintios habla que los miembros no deben de tener ni un complejo de superioridad, diciendo aquel no lo necesito, ni tampoco un complejo de inferioridad. Porque todos podemos ser útiles en las manos del Señor y para la obra de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria del Señor. Entonces, mi hermano querido, yo sé que usted lo sabe. Pablo sabía que esta gente de Colosas lo sabía, pero nunca está de más reiterarlo. Mire el enfoque de Pablo cuando escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 18. Lo deja bien claro la palabra de Dios. Dice Pablo, y él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué cosa? La iglesia. Este es el enfoque de Pablo. Enseña sobre cristología. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué puede hacer un cuerpo sin la cabeza? Y usted me dirá, bueno, pero eso es obvio, pastor, ¿para qué va a hablar de esas cosas? Para Pablo no le parecía algo obvio. Era importante reiterarlo, enfatizarlo, porque había falsos maestros que se introducían en la iglesia. Entonces Pablo dice, no, acá hay una sola cabeza, acá hay un solo Señor, hay un solo Salvador, hay una sola fe, hay un solo Evangelio, y es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que honrar y servir a la cabeza que es Cristo, el primogénito de entre los muertos. Amén. Él es el único, hermano. Y cuando dice que Cristo tiene la preeminencia, quiere decir que es el número uno, que es el único. No hay otro Señor, no hay otro Salvador, no hay otro camino, no hay otra verdad, solamente Cristo. Y Él solo merece la honra y la gloria en la iglesia, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Cristo, nadie más. Y era importante que eso se destacara, mi hermano. Es importante que en el siglo XXI se destaque quién es la cabeza de la iglesia, por más obvio que parezca, porque los falsos se encargarán de diluir esa verdad, ¿verdad? De querer hacerle creer a la gente que solamente con levantar la mano por emocionalismo nada más, repentino, uno ya se ganó el cielo, entonces es por obra el cielo, no, es por gracia. ¿Y dónde queda el arrepentimiento? ¿Dónde queda la convicción de pecado? ¿Por qué Cristo dio su sangre preciosa por el pecador? Si es tan fácil salvarse. Bueno, hermano querido, el Evangelio no podemos sustituirlo por nada, ¿verdad? Debemos predicar la verdad del Evangelio, le guste o no le guste a las personas. Porque el predicador, el maestro, no está para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que lo llamó para el ministerio, para el servicio del Señor. Capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra, Colosenses, ¿verdad? 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a quien, en Cristo Jesús, a todo hombre, siempre Cristo presente. Él es la persona más importante de todas, hermano. Leemos algún pasaje más, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se refiere a Cristo. Fíjese, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor
Jesucristo, andad en él. Versículo 10. Y vosotros estáis ¿cómo dice la palabra? En Cristo. ¿Cómo estamos? Completos en Cristo. ¿A usted le falta algo? Hermano, puede faltarnos la salud, puede faltarnos la plata, puede faltarnos algo, pero si tenemos a Cristo, estamos completos. Tenemos todo. La gente busca la felicidad, ¿no es cierto? Nosotros partimos del gozo del Señor. Nosotros partimos de Cristo y dependemos de Él. Y nuestra vida está en las manos de Él. Así que nuestro gozo es el Señor. Es lo más grande que tenemos, hermano. No tiene comparación con absolutamente ninguna riqueza ni ningún honor que podamos tener o recibir en este mundo, en esta tierra. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Debemos de asirnos de la cabeza, de que Cristo guíe nuestra vida, de que la palabra de Dios prevalezca y tenga la victoria sobre lo que a mí me parece o yo pienso o yo siento, porque dice la Biblia que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿verdad? Y nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Entonces, querido, qué importante es esto, ¿verdad? Que nosotros leemos y podemos pasar por alto, pero Pablo está haciendo énfasis. Si queremos una iglesia victoriosa, una iglesia que sea un testimonio poderoso en el mundo, ¿cómo podemos hacerlo sin Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo sin darle honra y gloria al que es desde el principio, al primogénito de entre los muertos, el creador de todas las cosas, el alfa y la omega, el principio y el fin, el fundamento de la iglesia, el único fundamento de la iglesia? ¿Cómo podemos hacerlo sin Él? Porque ¿qué dice la Biblia en Juan 15:5? Empero sin mí, nada podéis hacer. Nada. Y hermano, la iglesia no es de los hombres, no, los hombres no salvamos a nadie. Dele gloria y honra al Señor. No solamente comprometámonos de querer amar más a Cristo cada día, que Él lo merece, sino amar su venida, dice la Biblia. Amar la venida del Señor, que sin duda que está ahí pronto para producirse en cualquier momento. Capítulo 3, versículo 11. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, libre, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice la filosofía del mundo, la del predicador tal, la del pastor cual, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos acceso a todos grandes predicadores y maestros de todo tipo. Hermanos, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Conozco un hermano pastor de Argentina que es digamos, admirador, para no usar otra palabra, de uno de estos grandes predicadores. Y él me hablaba de que, bueno, que había ido a verlo y escucharlo y todo lo demás. Y yo le dije, escúchame, yo no gastaría tanta plata ni tanto tiempo, pues yo tengo una Biblia y además me la dedicó y me la firmó. El hombre me quería comprar la Biblia. Pero lo que quiero decir con esto, hermano, a veces nos enceguecemos, porque lo dijo fulano. No, lo dijo Dios. Si no lo dijo Dios, si no lo dice la palabra de Dios, hermano, a la ley y al testimonio. Eso es lo que debe importarnos a nosotros. Recibimos de esos hombres, hermanos preciosos, buenas enseñanzas, sin duda. Pero ¿qué dice Dios es lo importante? Eso es lo importante para la iglesia local. Bueno, hermanos, como algunos me conocen, todavía no terminé la introducción. Ya vamos. Ya vamos. Bueno, qué importante que es a los santos y fieles. Qué precioso, ¿no? Que el apóstol Pablo, santos y fieles del Cerro de Montevideo. Qué bueno, ¿no? Él no está faltando a la verdad. Los santos son los que han sido apartados para Dios por la gracia del Señor,
han sido lavados, han sido santificados, han sido puestos aparte. Son la corona, son la joya de la corona, son el especial tesoro, dan gloria al Señor. Y Pedro dice, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo vivías en tiniebla, ahora han sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Qué cambio, qué transformación tan grande. ¿Y quién puede lograrlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué poder puede hacer semejante cosa? Transformar el corazón de un hombre pecador, un hombre duro, perdido, rebelde. Solamente el poder de Dios, la gracia de Dios puede transformar corazones así. Y por eso Pablo también escribió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Entonces, querido, si está acá o va a aparecer ahí, hay una notable posición. ¿Cuál es? Santos. ¿Verdad? Me acuerdo cuando estábamos allá sirviendo en 33, invité a una señora a la iglesia y me dijo, mire, pastor, me va a disculpar, pero yo no voy a ir, no voy a asistir, porque ustedes allí no tienen santos. Y yo le dije, bueno, mire, allí si usted va, tenemos cantidad, gracias a Dios, de santos. Está San Ramón, que había un hermano llamado Ramón, está Santa Ana, hay varios santos, de carne y hueso, ¿no? Pero santos que no necesitan ser canonizados, porque Cristo los lavó con su sangre preciosa. ¿Entiende? Entonces, si Cristo te lavó con su sangre preciosa, limpió tu corazón, perdonó tu pecado, eres un santo de Dios. Aunque otros no lo crean, pero somos santos. Somos apartados, somos santificados para glorificar al Señor. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces es una notable posición, hermano, donde Dios nos ha puesto. Nosotros lo merecemos, nosotros tendríamos dinero, plata para pagar eso, lograr ese objetivo humanamente hablando, nuestras obras, nuestras fuerzas o lo que sea. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia del Señor. Así que demos gracias al Señor, hermanos, que estamos en esa notable posición. No porque somos buenos, ¿verdad? No porque somos lindos, porque acá son todos lindos. No porque somos de la misión evangélica, no porque somos bautistas independientes, ni fundamentales y todos los nombres que pueda haber, sino porque creíste en Cristo. Porque te arrepentiste de tus pecados. Y cuando eso sucedió, Cristo te dijo, bueno, sos salvo. La religión le va a decir siempre al hombre, haga esto y será salvo. Pero Cristo te va a decir, cree solamente, confía, cree en mi obra. Y dice la Biblia que Cristo hizo su obra una vez y para siempre. Y bueno, como vamos un poquito contratiempo, digamos así, no queremos usarle demasiado tiempo, y esta es una de las cosas que dicen los predicadores siempre, por eso yo trato de no decirla. Va a ser cortito, pero es mentira. Cuando le digan así, bueno, se alarga y se alarga la cosa. Pero miremos capítulo 2, versículo 13, por ejemplo, ¿no? Y veamos, hermanos, un poquito. Dice, y a vosotros estando como muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando alguno de vuestros pecados. No, todos vuestros pecados. Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque la Biblia dice, todo aquel que muere en el madero es maldito. Cristo cargó nuestra maldición, nuestro pecado. Y hermanos, cuando aquella corona de espina entrelazada, imagínense, ¿no? Atravesó sus sienes, qué tormento, qué dolor indescriptible, qué tremendo. Colgado el Señor entre el cielo y la tierra, deshidratándose, y la gente diciéndole, bájate de la cruz, y el diablo y los demonios, todos,
pero el Señor no se bajó de la cruz. Que así fuera un pecador que él tuviera que salvar, no se iba a bajar de la cruz. Qué precioso nuestro Señor, ¿verdad? Cuando la Biblia dice en el libro de Génesis que el Señor maldijo la tierra, ¿se acuerda? A causa del pecado del hombre. ¿Y qué creó? Espinos. Y esos mismos espinos que son un símbolo de la maldición del pecado, clavaron, atravesaron sus sienes. Y el Señor dice que una vez y para siempre entregó su vida en ofrenda y en sustitución por nuestros pecados. Entonces es algo admirable. En segundo lugar, la natural disposición que tiene que tener la iglesia. ¿Cuál es la natural disposición? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que espera Dios de la iglesia, esta iglesia tan querida del Cerro de Montevideo? ¿Qué es lo que espera de cada uno de nosotros? Simplemente esto, que seamos como fieles. Que seamos fieles. Ha ido transcurriendo y va a transcurrir el tiempo si el Señor viene antes. Y hemos visto cómo se han ido formando familias, cómo los jóvenes se han ido abriendo camino y otros nos vamos quedando más viejos. Y todo eso que va transcurriendo, ¿verdad? Y Dios te ha ido bendiciendo de una manera y otra y vemos la mano de Dios en nuestras familias o no. Y en la iglesia y en el ministerio. Pero Dios quiere ver algo también, que sea natural en el pueblo de Dios, seamos fieles. Pablo dice de esta iglesia de Colosa, ¿no? Santos y fieles al Señor. Fieles. Porque si hay una cosa, hermanos, que el Señor va a destacar de nosotros aquel día, va a ser eso. El Señor va a decir, ven, siervo, ¿cómo? Fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. ¿Qué va a destacar el Señor de nosotros, hermanos? Bueno, si podemos, por la gracia de Dios, lograr cosas que necesitamos materialmente hablando, bueno, muy bien, porque la mano diligente te va a llevar a eso. No, pero no olvidemos al Señor, no olvidemos quién nos salvó, no olvidemos quién perdona nuestras iniquidades, no olvidemos a Cristo, no dejemos de lado al que es el supremo, que es la cabeza, que es el número uno. No vivamos una vida apartada de Él, porque sin Él nada podemos. Y siempre pensando que lo que hagamos y logremos sea para la honra y gloria del Señor. Seamos fieles a Él, seamos fieles a Cristo, hasta que Él nos llame a su presencia o venga a buscarnos. Capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice, especialmente quiero ver con ustedes, mire el 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Y qué más dice Pablo? Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿No es así? Eso está destacando Pablo. Eso es lo que lo llenaba de gozo al corazón de este siervo. No estaba Pablo presente, no ministraba Pablo con ellos, pero él se gozaba y sabía del buen orden y de la firmeza de la fe de esta gente. Entonces, hermanos, nosotros no vivimos para llenar el ojo a los demás, ¿entiende? Sino Dios, Dios soberano, Dios santo, como Daniel, como José, que vivían, como Elías, que vivían en la presencia del Señor. Pero es más, dice la palabra, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿De qué manera hemos recibido al Señor Jesucristo, hermano? ¿De qué forma? ¿Cuál es la manera que recibimos al Señor? Por la fe, ¿no es así? Usted ha creído por la fe, usted lo vio al Señor, usted ha creído por la fe en el Evangelio de que Cristo es su Salvador, de que Cristo es su Señor. Bueno, de la misma manera que habéis recibido al Señor por la fe, ¿qué dice Pablo? De la misma manera que debemos andar en Él. Debemos andar en fe. Porque por fe andamos, no por vista. Esa es la diferencia con los religiosos o con los creyentes livianos, digamos así. Arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones
de gracias. En Él, siempre en Él. ¿Vieron cómo apunta este libro? En Él, siempre el Señor presente. No te olvides del Señor. Celebramos los logros que tengamos personalmente, familiares, económicos, de lo que sea. Pero es Él da sentido a todo. Él es el Señor, Él es el Salvador. Esta es la disposición natural del creyente. ¿Debe ser así o no? Así debe ser en nuestra vida diaria. Y tercero, la poderosa exposición que tiene la iglesia. La iglesia tiene una exposición. Tu vida está expuesta. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del creyente? Que somos cartas leídas de todos los hombres. ¿Es así o no? ¿Conocía ese pasaje, ese versículo? Somos cartas leídas de todos los hombres, hermano. La gente ve y dice, ¿y qué veo yo? ¿En qué consiste el testimonio de esta persona? ¿Qué consistencia tiene lo que me dice con su boca con lo que hace? Bueno, eso es lo importante, eso es lo interesante, ¿verdad? Bueno, la iglesia tiene una poderosa exposición ante el mundo. Y rápidamente, creo que mi hermana lo puso allí, hay tres cosas que se destacan. Muy importante, hermano, ya mencionamos una. Mire el versículo 4 del capítulo 1. Habiendo oído de vuestra fe. Piense, hermano, ¿yo vivo en fe? ¿O ando por vista? ¿O soy como Tomás que si no toco, no creo? Si no veo, no creo. ¿Y a usted no le viene a la mente un versículo clave respecto a la fe, muy conocido? Claro que sí, no lo diga porque lo está por decir. Bueno, Hebreos 11:6, ¿qué dice la palabra? Pero sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios porque el que cree que le hay, que Dios existe, el que se acerca a Dios, tiene que creer que Dios es real. Querido, es así. Entonces preguntémonos, ¿yo vivo en fe o me vivo quejando, vivo amargado? ¿O realmente soy un testimonio de fe en el mundo? Y alrededor a los que están alrededor mío. Quizás mi familia incrédula. ¿Cuál es mi actitud? ¿Es una actitud de fe? ¿O el Señor tiene que reprenderme y decirme, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Muchas veces dudamos, ¿verdad? Pero hermanos queridos, esto distingue, esta es la exposición del cristiano. Vive por la fe, porque Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés se mantuvo como viendo al invisible, ¿se acuerdan? Y lo que no es de fe, hermanos, dice la Biblia, que es pecado. Es pecado. Así que el Señor, seamos humildes y pedirle al Señor, ayúdame a crecer en la fe, Señor. Yo tengo una responsabilidad, tengo un testimonio para dar a los demás. En segundo lugar, respecto a la exposición, versículo 4, segunda parte, dice así. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿y qué otra cosa más? ¿Qué otra característica más que expone el creyente? Y del amor que tenéis hacia los demás hermanos, hacia los santos. Esa virtud se vive, se expone, se comparte, o vivimos, como dice Pablo, cada uno piensa en lo suyo propio y no lo que es de Cristo. El egoísmo, la carnalidad, el materialismo. Quiera Dios que podamos manifestar ese amor que Cristo nos dio para los demás, porque el amor, como vimos ayer en la conferencia, verdadero, piensa en dar, piensa en bendecir, piensa en edificar, no en sacar, no en aprovecharse del otro, sino dar. Porque el amor verdadero es el amor ágape, el amor de Cristo, ¿verdad? Que dio todo por nosotros, que éramos pecadores, que no lo merecíamos. Y en tercer lugar, hay otra característica que se expone en la vida del cristiano. ¿Cuál es? Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
¿Qué otra cosa tiene el cristiano y manifiesta el cristiano? Fe, amor y esperanza. No podemos andar nosotros los cristianos, hermano, arrastrando los pies y quejándonos de todo. Y los compañeros de trabajo, y este es cristiano, yo que voy a ir a la iglesia de este. No voy, yo me quedo en mi casa o escucho por la radio. O sea, cuidar el testimonio, ¿verdad? Ahora, ¿sabe usted qué quiere decir esperanza? Quiere decir la feliz anticipación del bien. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que el cristiano, la prueba, no se avergüenza la prueba porque tiene esperanza. La esperanza no avergüenza. Pero ¿la esperanza en quién? En el Señor. Porque al final de la prueba, al final del túnel, Dios tiene preparado algo bueno para nosotros. Porque a los que aman a Dios todo obra para bien. Y hermano, seguramente estás llevando una carga, vaya a saber cuál, grande, chica, mediana. Y en oración las compartimos, hacemos que sean más livianas, ¿verdad? Y dentro de lo que podamos en ese amor, podemos ayudar, no solamente diciendo, oh, estoy orando por vos, sino ayudar de otra manera, pero también llenar el corazón de esperanza de otro hermano. La esperanza en el Señor no avergüenza. La feliz anticipación del bien, ¿verdad? Cristo viene. El Señor viene, Maranata. Y usted ve los acontecimientos a nivel mundial y, bueno, cada vez estamos más cerca de la venida del Señor. Es la esperanza que no avergüenza. La esperanza que aunque estemos sufriendo aquí algún padecimiento, alguna prueba pasajera, quizás Dios no nos libre de eso. Pero tengo su consuelo, tengo su compañía, tengo su paz. Yo sé que Él dijo que no me va a dejar ni me va a abandonar nunca. Y eso para mí es mucho, porque yo no soy un religioso. Mi vida se enfoca en Cristo, que es el primogénito de entre los muertos, creador del cielo y de la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, el fundamento de mi fe, la cabeza del cuerpo de Cristo. Entonces, la esperanza mía se renueva en el Señor. Él me da paz para soportar las dificultades. Y sé que, bueno, quizás en esta tierra no, pero cuando Él venga o cuando me lleve, bueno, la esperanza que yo tenía en Él va a ser bien premiada. Y ha de ser así, hermano. Vivamos con esperanza. No seamos derrotistas, no seamos pesimistas. El cristiano tiene que tener una alegría diferente a la del mundo, porque estamos completos en el Señor. Él llenó nuestra alma de su paz y de su perdón y de su gracia. ¿Y sabe qué, mi hermano querido? Y como no le hago mucho caso al reloj ahí que está porque es medio, pero fíjense en el versículo 6, ¿qué hace esta esperanza? ¿Qué hace estas virtudes? Dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva ¿qué cosa? Fruto y crece también en vosotros. Desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y mire lo que dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay frutos en nuestra vida y evidencia de que somos cristianos. Hay verdaderamente frutos. Que otros puedan decir, yo quiero conocer al Dios de esta persona. Yo quiero ir a la iglesia donde va esta persona. Yo veo que hay algo diferente en su vida. Quiera Dios, hermano, que nosotros estemos impactando al mundo, porque la Biblia dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, también segará. Y en capítulo 7 de Romanos capítulo 8 vemos lo que es sembrar para la carne y sembrar para el espíritu, que es gozo y paz. Quiera Dios ayudarnos, hermanos, para hacer un poderoso testimonio, ¿verdad? Y nuestra luz brille más fuerte que la del faro, y sabemos que abajo de nosotros no hay un fundamento de roca, que el fundamento es Cristo, la roca de todos los tiempos. Y mire, termino con este ejemplo, si puede servirnos.
Usted ha visto a los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, cuando oran en el muro de Jerusalén, el muro de los lamentos, ellos usan una especie de chal o de manto, ¿no? Que tiene franjas azules. Curiosamente, la bandera de Israel imita justamente ese chal, con las franjas azules. Y la estrella de David, que es la unidad del pueblo de Dios. Pero hermano querido, quería contarles algo. Yo me acuerdo haber oído, teníamos un tío muy viejo, el tío Isaac, que era judío, pero de otros también lo escuché. Los judíos que fueron expulsados de España y de otros países, que vinieron para estos lados, el río La Plata y otros lugares del mundo, algunos los mataron, los persiguieron. Esos judíos pasaron por momentos muy duros, como todos sabemos, ¿no? Y muchos se convirtieron a otras religiones para no morir, para no ser perseguidos. Negaron su fe. Pero saben, queridos, otros se resistieron y fueron valientes. Y usted sabe que es muy antiguo esto del libro de Números, por allá, Dios le mandó al pueblo que en sus vestiduras pusieran hilos azules, ¿verdad? Y de ahí viene lo que le voy a decir, porque esos hilos azules que están en la bandera de Israel, ¿verdad? En las franjas y en el chal que usa esta gente para orar, estos religiosos, se ponían de verdad las vestiduras. Entonces, si vos eras un judío que amabas a Dios, que amabas la Torá, que creías en Dios, no ibas a negar a Dios. Entonces, cuando te venía la policía o venían a detenerte o a preguntarte, investigarte, vos tenías que decir la verdad. ¿Quién eras? Y de ahí nació esa frase, mostrar la hilacha. No es como en el Río de la Plata, que es una vergüenza, ¿verdad? Cuando se devela algo incómodo, ¿verdad? Cuando públicamente se delata un área débil de una persona, un pecado o algo, despectivamente, ¿no es cierto? Se les pone. Acá es una virtud. Porque el verdadero creyente no tenía problema de decir, soy un judío, soy un creyente. Yo muestro la hilacha, los bordes azules. ¿Qué querían decir los bordes azules, hermano? Qué tremendo, ¿no? Qué ciego que es el pueblo de Israel, porque lo tienen la misma bandera. Eso quiere decir mirar los mandamientos de Dios y obedecerlos. Y el campo blanco de la bandera quiere decir, y el chal blanco quiere decir, bueno, lo que Dios pretendía con el pueblo, santificarlo, ¿verdad? Pero también que habla de la misericordia, de la benevolencia, del amor de Dios para con ese pueblo. Y hermano, estos judíos, muchos, miles, mostraron la hilacha. No se avergonzaron, no se intimidaron, no tuvieron miedo y algunos pagaron con la vida. Pero querido, viniendo a nuestra fe cristiana, nosotros en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Mostramos la hilacha, mostramos quiénes somos de verdad. ¿O nos avergonzamos como Pedro de Cristo? Porque Pedro se avergonzó de Cristo. Y Cristo dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Entonces, queridos hermanos, que le amamos mucho en el Señor, Dios nos ha puesto en una posición maravillosa. Somos santos, fieles debemos ser para Él, ¿verdad? Y debemos demostrar en nuestra vida esas características que son únicas. Amor, fe, amor y esperanza. Y eso da fruto. Tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto en nuestra vida. Pero la única manera es ser genuinos, ser verdaderos cristianos, ¿verdad? Verdadero hijo de Dios. Mostrar la hilacha.
aunque nos cueste burla y rechazo. Mostrar al mundo quién realmente somos. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y que así sea, hermano.